Hello students, how do you feel today? Are you okay? That's good. This is class 13 from your basic English course. Espero que hayan tenido la oportunidad de realizar la tarea de la clase anterior. En ella, ustedes debían integrar los diferentes conocimientos que han adquirido en nuestros encuentros hasta ese momento. En la clase de hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Vamos a estar trabajando con el tema de cómo expresar existencia. Entonces, veámoslo en nuestra primera presentación. Muy bien, como pudieron ver, el tema de nuestra clase de hoy es Expressing Existence. The topic of today's lesson is Expressing Existence. Entonces, para comenzar nuestra clase, quiero que escuchen con mucha atención el siguiente diálogo, que ocurre entre una persona que quiere conocer si hay un lugar, ¿verdad? Si existe un lugar cerca de ahí. Escuchemos con atención. Hello, good day. Is there a restaurant around here? Yes, there's one over there. Thank you. Muy bien. ¿Pudieron escuchar con atención? Seguro les resultó un poquito complicado. Pues en este video, una de las personas que aparecen utiliza la variante caribeña del inglés. Entonces, vamos a escucharlo nuevamente para que en esta ocasión puedan escuchar los detalles que perdieron en la primera ocasión. Veamos. Hello, good day. Is there a restaurant around here? Yes, there's one over there. Thank you. Don't mention it. Entonces, creo que es hora de que veamos en una presentación el diálogo anterior. Vamos a ver esta presentación. Excuse me, is there a restaurant around here? Yes, there's one down the street, on the right. Thanks, don't mention it. Voy a repetir nuevamente este diálogo, ¿verdad? Que fue el que ustedes escucharon entre esta muchacha y la carpetera, ¿verdad? De este lugar. Y dice el diálogo: Excuse me, is there a restaurant around here? Yes, there's one down the street, on the right. Thanks, don't mention it. Si ustedes prestan atención en la primera, en el primer y segundo parlamento de este pequeño diálogo, es cuando esta persona pregunta, ¿verdad?, si existe algún lugar y cuál es la forma o las palabras que nosotros utilizamos para preguntar o para decir que existe algo en un lugar. Utilizamos there is cuando estamos preguntando por un solo objeto, o no preguntando cuando queremos decir, ¿verdad?, que existe un objeto, algún lugar, ¿verdad? There is. Y entonces, there's one down the street. Pero si voy a preguntar, yo utilizaría is there. O sea que voy a invertir el lugar en que aparece la forma del verbo to be. Y entonces este aparecería a principio de la oración. Pero bueno, terminen de copiar esto para que lo vean en otra presentación.
Entonces ya pudieron copiar en sus cuadernos este pequeño diálogo que habían escuchado anteriormente. Como pudieron observar, en él una persona pregunta si existe, ¿verdad? Porque en nuestra clase de hoy estamos estudiando precisamente eso, cómo expresar existencia. Si existe, en este caso, un restaurante, ¿verdad? Cerca ahí. Y cómo esta persona responde a esa pregunta. Pero vamos a ver la estructura en la siguiente presentación. Ok, affirmative sentences. La estructura, cuando yo voy a expresar existencia y me refiero a un solo lugar, a un solo objeto, ¿verdad? Es la que tenemos en pantalla. There plus be plus singular noun plus place expression. There es la primera palabra que aparece en la oración. La forma del verbo be que corresponde en este caso, al ser un solo objeto, un solo lugar, es is. The singular noun es restaurant. Debemos prestar atención porque en el caso de que el lugar que nosotros vayamos a mencionar comience con consonante, colocamos delante a. Pero si el lugar al que nos vamos a referir comenzara con una vocal, delante colocaríamos an. El artículo indefinido an. Y por último, the place expression, que en este caso sería down the street, on the right. Repito entonces la oración. There is a restaurant down the street, on the right. Interrogative sentences. Vamos a ver ahora cómo podemos transformar la oración anterior en una oración interrogativa, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos preguntar sobre la existencia de algo, algún objeto, algún lugar, como en este caso. El primer elemento que debemos colocar es la forma del verbo be, que en la pregunta va a aparecer al principio de la oración. El resto de los elementos permanece igual. Be, que en este caso la forma del verbo be correspondiente es is. Después, there. O sea que me quedaría is there. Luego, the singular noun, que en este caso es a restaurant. Is there a restaurant? Y por último, la expresión de lugar, around here. Me queda entonces la oración de la siguiente manera. Is there a restaurant around here? Copien esto en sus cuadernos.
Ya conocemos entonces cómo podemos preguntar o cómo podemos expresar que existe algo en algún lugar. Debe quedarles claro que utilizamos there is cuando me refiero a un solo objeto, cosa o fenómeno. Por ejemplo, there is a restaurant around here. Como decía el ejemplo, si vamos a preguntar, invertimos el orden de la forma del verbo to be y lo colocamos delante. La pregunta entonces nos quedaría: Is there a restaurant around here? Ahora, creo que ya están en condiciones entonces de realizar este pequeño ejercicio. Veámoslo en la siguiente presentación. Complete. Ustedes van a completar este pequeño diálogo. Dice la primera persona que habla: Is there blank and another blank space near here? Yes, there blank one and another blank space. Ustedes deben primero preguntar, ¿verdad?, si existe un lugar determinado cerca de ahí. Y después la otra persona responderá: Yes, there. Ponen después de there la forma del verbo to be correspondiente y después el lugar, ¿verdad? Lo que decíamos, la expresión de lugar que corresponde. Para eso van a utilizar la siguiente información. Listado, ¿verdad? List. Pueden utilizar los siguientes lugares: Information desk, telephone, cafeteria. Y los lugares aparecen en la otra columna, o sea, la expresión de lugar que pueden utilizar: downstairs, over there, on that corner. Recuerden que en la primera columna aparecen lugares, ¿verdad? Y en la segunda, la expresión de lugar que ustedes van a utilizar. Vamos a revisar nuevamente o revisemos las palabras de la lista. La primera palabra o expresión es Information Desk. En español, esto sería Buró de Información. Generalmente encontramos esto en los hoteles, los aeropuertos, ¿verdad? Telephone. Creo que está muy claro. Un teléfono. ¿Dónde puedo encontrar una cabina telefónica o un teléfono?
Cafeteria. Es evidente, una cafetería, ¿verdad? Downstairs. Ya estoy en la columna de la expresión del lugar que voy a utilizar. Downstairs. Eso sería en el piso de abajo, ¿verdad? Over there. Por allí. Cerca de ahí. On that corner. En esa esquina. Muy bien, ya tuvieron suficiente tiempo para realizar el ejercicio anterior. Espero que hayan tenido oportunidad de practicarlo o intercambiar con algunos de los compañeros de su clase. No necesariamente con el compañero que tienen más cerca, sino que ustedes pueden escoger una persona que les sirva para ustedes realizar estos intercambios. Ahora vamos a ver otro pequeño diálogo. Para eso nos va a ayudar el profesor Miguel, que ya ustedes conocen de clases anteriores. Escuchemos con atención. Calabria is my favorite city. Why do you say that? Because there are beautiful museums. ¿Pudieron escuchar atentamente? Creo que quizás necesiten volver a repetir este diálogo. Entonces, vamos a escucharlo atentamente. Presten atención. Calabria is my favorite city. Why do you say that? Because there are beautiful museums. Muy bien. ¿Pudieron escuchar atentamente? Claro que sí. Este pequeño mini diálogo vamos a observarlo ahora en una presentación. Veamos. Calabria is my favorite city. Why do you say that? Because there are beautiful museums. Entonces, este es el diálogo que ustedes escucharon anteriormente. En este caso se está expresando existencia, pero estamos hablando de más de un lugar. Estamos utilizando el plural. Y si se fijan, ya no utilizamos la expresión que vimos anteriormente, ahora utilizamos otra expresión. There are. There are. Copien este fragmento en sus cuadernos.
Aquí ustedes pudieron copiar en sus libretas el diálogo anterior. Para expresar existencia, cuando nos referimos a varios lugares o objetos, utilizamos there are. En este caso, en el diálogo, esta persona dice, ¿verdad?, que Calabria is his favorite city. O sea, que esta ciudad es su ciudad favorita. Why do you say that? Le pregunta, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? ¿Qué es lo que hay en Calabria que te hace pensar que esta sea tu ciudad favorita? Because existen, ¿verdad?, beautiful museums. Hay numerosos museos muy hermosos. There are lo utilizamos para expresar existencia cuando me refiero a varias cosas, personas, fenómenos o lugares. Veamos entonces la siguiente presentación. Affirmative sentences. ¿Cómo yo hago la oración afirmativa? La estructura o el patrón es el que aparece ahí. There plus be plus plural noun plus place expression. La oración queda de esta manera. There are beautiful museums in my city. There are beautiful museums in my city. Ya pudieron copiar cómo nosotros realizamos una oración afirmativa, ¿verdad?, expresando existencia. Veamos ahora cómo podemos formar la oración interrogativa. So, interrogative sentences. Be plus there plus plural noun plus place expression. Are es en este caso la forma del verbo to be que utilizamos, porque nos referimos a varios objetos o lugares. Are there beautiful museums in your city? Are there beautiful museums in your city? Cópienlo.
Ya conocen ustedes, porque lo han visto en nuestra clase de hoy, la forma de preguntar y responder sobre la existencia de algo. Tuvieron oportunidad de observar la estructura cuando estoy hablando de un solo objeto, cosa o lugar, y la estructura que utilizamos, que es parecida, pero no exactamente igual, cuando voy a preguntar sobre más de un objeto, fenómeno o lugar. Recuerden que utilizamos there is cuando me refiero a una sola cosa. There is a restaurant around here, por ejemplo. Pero si me voy a referir a más lugares, diría there are beautiful museums in my city. En este momento, creo que ya están en muy buenas condiciones para realizar el siguiente ejercicio. En este ejercicio, ustedes van a completar con la información que se les ofrece. Pero es necesario que después que ustedes completen este ejercicio, lo practiquen con uno de sus compañeros de clase. Es posible que ustedes tengan la oportunidad no solo de intercambiar con un compañero, sino que sería muy bueno y fructífero para nuestros encuentros que usted intercambiara con otros compañeros y así podrían preguntar sobre nuevas informaciones, nuevos aspectos, ¿verdad? Vamos a ver entonces en la siguiente presentación el ejercicio. Complete. Van a completar ese diálogo. I live in blank space. Yo vivo en, y ustedes pueden escoger de la información que le damos posteriormente el lugar que ustedes quieran poner ahí, pero pueden utilizar también otra información que ustedes deseen. Do you like it? ¿Te gusta? Yes, I do. It's my favorite city. Do you like it? ¿Te gusta? Yes, I do. Sí. It's my favorite city. Es mi ciudad favorita. Why do you say that? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué piensas así? Why, como pueden observar, lo utilizamos para preguntar por qué. Y la respuesta sería because there is o because there are. En ese caso, ustedes utilizarán is o are según lo que vayan a decir después, lo que vayan a expresar que existe en ese lugar. Recuerden que utilizan there is cuando se refieren a un solo elemento, pero utilizan there are cuando se refieren a más de un elemento. Repito el diálogo. Complete. Complete. I live in blank space. Do you like it? Yes, I do. It's my favorite city. Why do you say that? Because there is or there are blank space.
Aquí tenemos el listado que ustedes van a utilizar para completar el ejercicio. Lovely beach. Fantastic theater. Nice amusement park. Interesting art galleries. And beautiful antique houses. Ustedes utilizarán esta información para completar el ejercicio anterior. Recuerden que la ciudad, el lugar, ustedes pueden utilizarlo, pueden escribir según su gusto. Y los lugares que pueden encontrarse ahí que la hacen tan especial, aquí tienen algunos de ellos, pero pueden utilizar otros que ustedes deseen. Lovely beach. Fantastic theater. Nice amusement park. Interesting art galleries. Beautiful antique houses. Concluyeron. Espero les haya resultado interesante y divertido este ejercicio. En él ustedes tienen la posibilidad, o con él ustedes tienen la posibilidad de practicar lo que hemos aprendido en nuestra clase de hoy. Que permítanme recordarles que estamos estudiando cómo expresar existencia. Veamos entonces una posible respuesta de las varias que puede tener el ejercicio que ustedes realizaron. I live in Acapulco. Do you like it? Yes, I do. It's my favorite city. Why do you say that? Because there is a lovely beach. I live in Acapulco.
Do you like it? Yes, I do. It's my favorite city. Why do you say that? Because there is a lovely beach. Recuerdan ustedes que tenemos una sección en la que nosotros les presentamos refranes o dichos. En la clase de hoy tenemos un refrán muy a tono con el tema de nuestro encuentro. ¿Desean verlo? Veámoslo. Saying. Veamos el refrán o proverbio de nuestra clase de hoy. Even in hell, there is a company. Si prestan atención, verán que aquí aparece la estructura o una de las estructuras que vimos en nuestra clase de hoy. There is. Estamos expresando existencia. Even in hell, there is a company. ¿Y cómo diríamos en español? Siempre hay alguien que te puede brindar ayuda. Recuerden que esta es una posible interpretación, que estas pueden variar según el lugar, porque cada cultura o población tiene su propia interpretación. En este caso, siempre hay alguien que te puede prestar ayuda. Y esto resulta muy interesante, puesto que cuando nosotros estamos estudiando una lengua extranjera, resulta muy bueno recibir ayuda de otras personas. Y no solo recibirla, sino también brindarla. Well, that's all for today. So, we'll see you next class. Goodbye.